Bíblico, así es que vamos a hacer precisamente eso. Y pues bueno, quiero aprovechar para dar la bienvenida también a los que se están conectando a través de el medio social. Sean bienvenidos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Y como les decía, esto es un estudio bíblico, así es que vamos a estudiar la Biblia. Quiero tomar este tiempo para aprovechar y mostrarles mi proceso de estudio, cómo es que yo también estudio la Biblia. Así es que vamos a ir meditando en estos versículos 21 al 26 de Romanos 3. Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Vamos a estar viéndolos cada uno. Lo vamos a leer. Después vamos a ir repasándolo versículo por versículo. Y al final lo vamos a volver a leer, esperando que hayamos captado más de lo que captamos la primera vez que lo leímos. Así es que en estos textos vamos a encontrar la doctrina de la justicia de Dios. Es una doctrina muy conocida, muy predicada, ¿sí? Y necesaria de estudiar. Vamos a atravesarnos con la justicia de Dios a lo largo de toda la Biblia. Mientras estemos leyendo la Biblia, vamos a ver sobre la justicia de Dios. Así es que dice Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Esta noche, Señor, venimos, Señor, humildemente a pedirle, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, Señor, para ver su voluntad, para conocerle aún más, Señor, a través de su palabra, que su Espíritu nos guíe, nos mueva, Señor, a entender las enseñanzas, Señor, de su palabra, esta doctrina de su justicia que es maravillosa, Señor, para los que hemos creído, Señor, en Jesucristo. Ayúdenos, Señor, que este estudio, Señor, traiga humildad a nuestro corazón, Señor, y vengamos, Señor, reconociéndole el gran amor que ha tenido para con todos nosotros, Señor. Que su paciencia es grande, Señor, y su perdón es inmenso, Señor. No tiene comparación. Es solamente su gracia, Padre. Por medio de su gracia, Señor, y en el nombre de Cristo pedimos esto, Señor. Amén. La justicia de Dios, la doctrina de la justicia de Dios. Y podemos hablar muchas cosas sobre la justicia de Dios. A veces cuando no nos va bien o nos hacen algún mal, sale la frase, pero hay un Dios, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que va a hacer justicia, ¿verdad? Que va a hacer justicia. Entonces, muchas veces nos sale la justicia de Dios porque hay deseo de venganza tal vez, o algo mal que nos está pasando, ¿verdad? La justicia de Dios, como se revela en la palabra de Dios, es muy diferente, es muy diferente. Y vamos a ver esto. Y me viene a la memoria, durante la semana estuvimos viendo y estuve con los muchachos, con mis hijos, hablando sobre
un sermón de John MacArthur, porque tomó una frase que tomó John MacArthur, en la que señala: no puedes tocar el trono de Dios y pensar que te va a ir bien, ¿verdad? No te burles de Dios. Entonces, cuando MacArthur dijo esto, sacaron de volada a las personas que les gusta llamar la atención, pues, o hacer un tipo de escándalo, pues, sobre de esto, y sacaron de todo su sermón, era más de 1 hora de sermón, sacaron nada más esa frase y dijeron: MacArthur dijo, no te burles de Dios, porque no puedes tocar a Dios y pensar que te va a ir bien, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo segmentos del sermón. Yo vi el sermón completo y era honestamente un sermón lleno de gracia. De hecho, la oración que trae el pastor al final del sermón dice: es cierto, no te puedes burlar de Dios, no puedes poner tu mano en la palabra de Dios y hacer las cosas contrarias a todo lo que Dios dice. Dice, pero aún así, aunque Dios es un Dios vengador, un Dios que tiene ira para con aquellos que hacen el mal, dice, también es un Dios misericordioso. Y dice, Dios perdonó al rey Nabucodonosor, se arrepintió. Imagínense, este rey malvado, el rey Nabucodonosor, se arrepintió. Dijo, y si tú te arrepientes, tú también puedes ser perdonado. Eso no se ve. Esa parte del sermón de John MacArthur no se ve en ningún lado, ¿verdad? Si no miras el sermón, no te vas a dar cuenta que ahí está. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios. Nosotros tenemos una idea de la justicia de Dios y creemos, Dios va a castigar y hay un Dios y Dios va a pagar y a ver que Dios te pague como hiciste, ¿verdad? Queremos el mal contra la gente, queremos hacer como Jonás, decir, órale, ahí viene el castigo de Dios contra ustedes, agárrense, ¿verdad? Porque ahí va Dios. Y Dios los perdonó. Y Dios los perdonó. Esa es la justicia de Dios. Es muy distinto muchas veces a lo que tenemos, ¿verdad? Entonces viene el apóstol Pablo y en esta parte nos da una muestra de lo que es la doctrina de la justicia de Dios para nosotros y nos enseña que sí, Dios va a traer un justo juicio hacia toda la humanidad. La justicia es el juicio de Dios, ¿sí? Y Dios es un Dios justo. Si hay algo que va a hacer Dios en ese juicio, va a ser justicia, ¿sí? Se va a portar con justicia, va a ser recto en su juicio. Y el apóstol Pablo, cuando llega aquí en el capítulo 3 de Romanos, está hablando de la diferencia entre los gentiles, los que tienen ley, entre los judíos, los que tienen ley, y los gentiles que no practican la ley de Dios. Y dice, Dios se ha revelado, sí, a través de la ley, pero también, como dice en Romanos 1, versos 19 al 20, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de la creación. Entonces nadie tiene excusa, ni los judíos porque tienen ley, ni los que no son judíos, los gentiles, porque no tengan la ley. Dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, o sea, no nada más por la ley, sino aparte de la ley, que es además de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo quería ser claro de que no hay excusa para nadie. Y dice en Romanos 3, un poquito más antes, en los versículos 9 al 12, dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y en el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos, los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles y todos están bajo pecado. No hay distinción. Tanto los que tienen la ley como los que no obedecen la ley están bajo pecado. No hay justicia en nadie.
Y lo que Dios quiere es manifestarlo, no solo por medio de la ley, sino también aparte de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué es que se ha manifestado? Sino que Dios quiere que se mire, que se manifieste, que sea visible, que sea pública. ¿Sí? Eso es que se manifieste la justicia de Dios. La Escritura habla sobre la justicia revelada de Dios. Y es bien interesante, ¿verdad? Y yo les quiero mostrar, ¿verdad? En esta parte de mi estudio de la Biblia, lo que yo he estudiado, yo lo que hago es que con una concordancia bíblica, hay concordancias bíblicas que las encuentra en su teléfono, o puede comprar libros de concordancia bíblica, y cuando encuentra palabras en la Escritura, usted está estudiando la Biblia, y cuando encuentra una palabra que no sabe qué significa o no sabe cuál es la intención que se le está dando, usted se va a la referencia y puede ir a otros versículos en la Biblia, puede ir adelante y atrás de la Biblia y puede ver a qué se refiere esa palabra, cómo se usó en otras partes de la Biblia, ¿sí? Estas secciones le ayudan a usted a comprender el significado. Así es como uno estudia la Biblia, así es como uno aprende a estudiar la Biblia, no nada más leerla, sino ir palabras, buscar palabras, significados y cómo se utilizaron esas mismas palabras en otros textos de la Biblia. En cuanto a la justicia de Dios, el Señor habla de dos maneras sobre su justicia. En Números capítulo 14, Números 14, verso 18, dice la palabra de Dios, no, el Señor es misericordioso. Nos vamos ahí. Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. El pueblo de Israel aquí estaba saliendo había salido ya del exilio en Egipto. Sí, Dios lo había rescatado del pueblo de Egipto y ahora estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán. Habían enviado a los espías y los espías dijeron, hombre, es tierra de gigantes, va a ser muy difícil entrar ahí. Entonces se acobardaron los del pueblo de Israel y Dios ya decía, se acabó, ¿verdad? Ya no vamos con este pueblo. Y Moisés intercede por el pueblo a Dios y le dice, tú eres un Dios misericordioso. Y esto es lo que el entendimiento de Moisés sobre Dios. Tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Dice que perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esa es la justicia de Dios. Dios no va a tener al inocente por culpable, no va a ser injusto en su juicio. Y este era el pueblo de Dios, no iba a ser de esa manera con el pueblo de Dios. Pero la misma frase se ve en Nahum, de los profetas menores, Nahum, capítulo 1, verso 2, Nahum, capítulo 1, verso 2 y 3. Dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es la misma sentencia, es el mismo texto, son las mismas palabras que está utilizando, pero en lugar de tardo para la ira, dice grande en poder. Y para el pueblo de Israel utilizó la frase grande en misericordia. Dice, pero no tendrá por inocente al culpable. Así es la justicia de Dios. No va a ser un juicio injusto ni con su pueblo, ni con los de Nínive, que es contra quienes estaba dada la profecía de Nahum. Dios iba a destruir al pueblo de Nínive, a pesar de que se habían arrepentido cuando Jonás les predicó. Después habían vuelto a caer en pecado y ahora se anunciaba la destrucción
la destrucción de Nínive. Y esa destrucción venía como un justo juicio de Dios. Es la justicia de Dios revelada ahora en contra de Nínive. Y esto no era nuevo, dice Romanos 3:21, nuestro texto, dice: esta justicia de Dios ha sido testificada por la ley y por los profetas. Así como dice Hebreos 1:1, ¿sí? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esto no es nuevo, Dios ya lo había declarado. Dios está haciendo manifiesta su justicia, está diciendo va a haber un juicio, va a haber justo juicio de Dios, y de muchas maneras lo ha hecho. Dice el 22, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así es como Dios ha manifestado su justicia, dice, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es por medio? ¿Qué significa por medio? A través de la fe en Jesucristo. Mire, Filipenses 3, 8 y 9. Todas estas son concordancias, son referencias a este texto basado en las palabras que vienen en este texto. Dice el apóstol Pablo, si se acuerdan de lo que dice aquí, y ciertamente el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Sí se acuerdan? Todo lo que tengo lo tengo deshecho por conocer a Cristo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjense, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Podemos querer alcanzar a Dios con nuestra propia justicia, con nuestros propios hechos, ¿sí? Pero nuestra justicia no nos va a llevar a ningún lado, ¿verdad? El apóstol Pablo, siendo fariseo, siguiendo la Biblia, siguiendo las escrituras, los mandamientos al pie de la letra, enseñándolos y viviendo y siendo celoso por ella, él mismo dijo, no sea mi justicia, ¿sí?, por la cual vaya a ser juzgado por Dios, sino que sea hallado por la justicia de Cristo, porque lo que yo tengo es basura, lo que yo he hecho lo tengo por basura. Y utiliza palabras más fuertes el apóstol Pablo en el original para describir la basura, ¿sí? Se refería a desechos, y específicamente desechos del cuerpo. Ese tipo de basura era a lo que se refería, es nuestra justicia. Esa no es la justicia, nuestra justicia la que está revelando Dios, la que está manifestando, sino la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él. Cuando utiliza la palabra todos, entendemos por un absoluto. Todos incluye a todos. Todo significa todos, ¿sí? Pero este no es un absoluto. Esta palabra aquí no se está utilizando incluyendo a todo el mundo, porque está utilizándola específicamente, dice, ligándola a la palabra todos los que creen, ¿sí? Aunque sí está utilizando la palabra toda, una palabra absoluta, es selectivo, está hablando de un grupo específico, está hablando de los que creen, todos los que creen, o sea, nada más los que creen. En esencia, eso es lo que está queriendo decir. Esto no es para todo el mundo, sino solamente para todos o solamente para los que creen en Él. Es en el mismo sentido en el que está escrito Juan 3:16, ¿sí? Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos, ¿sí? No está hablando de todo el mundo. Dice, para que todos los que creen en Él, nada más los que creen en Él, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿sí?, esta salvación es específica y es selectiva para cierto grupo de personas que caben en una categoría, que es la de creer
en Cristo, la de creer en Jesús. Y ese es el mismo sentido en el que el apóstol Pablo habla acá, inspirado por el Espíritu. Dice, esta justicia por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, o nada más para los que creen en Él. Y vuelve a decir, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judío y entre griego. ¿Para qué? Para la salvación y para la condenación. No hay diferencia, todos vamos a ser juzgados, ya seas judío o seas griego. Cualquier religión que tengas, vas a ser igual juzgado y no va a hacer diferencia de dónde seas la religión que practiques, si vas a ser salvo o vas a ser condenado. ¿Sí? No hay diferencia, todos vamos a pasar por la misma justicia de Dios. Romanos 10, 12 y 13 explica un poquito más sobre eso. Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, ese sí, ahí está hablando absolutamente, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Entonces no hay diferencia entre uno y otro. Si invocan el nombre del Señor, pueden ser salvos. No hay diferencia. Tanto los gentiles como los judíos como los griegos pueden creer en Jesús, pueden tener fe en Jesús. Eso fue lo mismo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 10, cuando fue a la casa de Cornelio, mi tocayo, y entendió que habían recibido el Espíritu, y el apóstol Pedro dijo, órale, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Porque solamente los judíos estaban creyendo, porque Cristo había predicado su ministerio entre los judíos, y solamente los judíos habían creído. Pero cuando llega este centurión, este romano, Cornelio, sí, el apóstol Pedro se quedó asombrado y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, porque no hay diferencia. No hay diferencia, ¿sí? Dios puede salvar de cualquier nación, de cualquier lugar, no nada más a los judíos, sino de todo el mundo. Y luego dice otro absoluto en el versículo 23, fíjense, por cuanto todos, ahí sí, está hablando de todo el mundo, todos, incluye todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Da por sentado cuando dice por cuanto, al utilizar esa frase, por cuanto, quiere decir que eso es un hecho, es un caso ya juzgado, ¿sí? El apóstol Pablo no está tratando de decir o de justificar una sentencia, sino está diciendo, esto es un hecho, todos hemos pecado, todos han pecado. Y cuando dice todos pecaron, está hablando del conocimiento de Dios, basado en un conocimiento de Dios. Jeremías 17:9 nos da una idea de lo que tenía en mente el apóstol Pablo para decir que todos habían pecado. Jeremías 17:9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno, para pagar a cada uno, según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, yo no conozco a todo el mundo, pero basado en lo que Dios conoce de nuestro corazón, podemos decir que todos hemos pecado. Podemos decir que Dios conoce nuestro corazón y no encontró bueno en él. Y están, dice, siendo esto desde este momento, esta frase, destituidos.
y están destituidos, quiere decir que no hay una acción futura, sino desde este momento el que cree en Cristo Jesús puede ser salvo, pero también de este momento el que no cree es condenado. Dice, están destituidos, y es un sentido presente, está escrito en sentido presente y es inmediato, desde ahora. Destituidos significa expulsados, eliminados o sacados de eso. El sentido de la palabra destituido que se saca aquí es que no llegó a la medida que debería haber llegado. Es como decir, si están ustedes sembrando plantas y dicen, ¿sabes qué? Nada más las plantas de maíz que lleguen a 2 metros de altura son las que se van a vender o las que se van a cortar y se van a poder producir. Si están más cortas, no llegan a la medida, entonces esas están destituidas, estas no se pueden vender. ¿Sí me explico? Esas están sacadas. En ese sentido es en el que está escrita esta palabra, y que están siendo expulsados porque no llegan a la medida necesaria. En inglés es un poquito más clara este texto, porque dice en inglés se quedaron cortos de la gloria de Dios. Y en un sentido, para que entendamos, hablando del rey Nabucodonosor en el inicio, cuando el rey Nabucodonosor fue sacado del trono, esto está en el libro de Daniel, capítulo 5, quedó su hijo, Belsasar. Y Belsasar, cuando ya estaba en el trono, hizo una fiestota, hizo una pachanga, invitó a todos sus amigos y a los que estaban ahí, a los reinos cercanos y todo, y se estaba poniendo bien ebrio. Y empezó a sacar las copas de todos los despojos que había hecho, entre ellos las de los utensilios del templo, porque ellos habían llevado cautivo al pueblo de Israel y habían llevado todos los utensilios del templo. Entonces esta vez se acordó que tenía copas finas ahí entre sus tesoros, entre los despojos, las copas del templo de Dios. Dice, y las sacaron y empezaron a beber, y estaban ahí teniendo su fiesta. Y dice, y de repente se les apareció una mano, unos dedos, y escribieron en la pared. ¿Sí se acuerdan de la historia? A Belsasar se le apareció y hasta la borrachera se le quitó, paró la fiesta, ¿sí? Y se asustó y dijo, quiero que vengan y me digan qué quiere decir eso, porque imagínense una mano de repente que se le aparezca ahí escribiendo en la pared, ¿sí? Se asustó bastante, y pues nadie pudo interpretarla, pero se acordó la esposa de que Daniel estaba en el pueblo y que Daniel había interpretado un sueño a Nabucodonosor, a su padre. Entonces mandaron a traer a Daniel y le dicen, oye, ¿tú sabes qué quiere decir esto? Dice, y si me interpretas lo que dice ahí en la pared, te voy a dar la mitad del reino y te voy a vestir y te voy a hacer contigo, te voy a dar un honor pues hacia ti si me puedes decir esto. Y le dice, no, quédate con tus cosas, pero sí te voy a decir lo que dice ahí, ¿sí? Daniel capítulo 5, versos 26 y 27, dice, es muy simple lo que dice ahí, Mené, Tekel, Uparsin. Dice, Mené, tu reino ha sido medido y se le ha puesto un límite, se le ha puesto un fin, hasta aquí va a llegar tu reino. Tekel, dice, relacionado a nuestro texto, has sido pesado en balanza y fuiste hallado corto. No diste la medida. ¿Sí? No diste la medida. Y esa noche murió el rey. Esa noche se acabó su reino, esa noche murió. Dios fue, lo visitó y lo juzgó, y hasta ahí llegó. El juicio de Dios, la justicia de Dios alcanzó al rey Belsasar, y desde el día siguiente, después de haber muerto él, gobernó el rey Darío, que fue el que metió a Daniel en el pozo de los leones, y esa ya es otra historia.
Pero vemos lo que hace la justicia de Dios para con nosotros. ¿Sí? Dios tiene una medida por la cual vamos a ser medidos, ¿sí? Con toda justicia, con toda justicia. Y esto va a ser, dice, destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Se me hace que no puedo abundar mucho en esto, pero si lo quieren leer, Éxodo 33, es uno de los versos, de los textos en los que se recurre mucho para hablar sobre la gloria de Dios. Si se acuerdan, Moisés fue llamado al monte para escribir para entregarle pues la ley de Dios. Y estando hablando Moisés con Dios, en Éxodo capítulo 33, del 12 en adelante, hasta el final, sí, hablando con Dios, Moisés le dijo, bueno, si no va a ir tu presencia conmigo, no quiero que vayas a ningún lado. Esta es la parte en la que Moisés le dice eso. Entonces le dice, te ruego que me muestres tu gloria, te ruego que me dejes ver tu gloria. Entonces Dios le dijo, no puedes ver mi gloria porque no hay quien la mire y pueda vivir. Dice, pero te voy a poner en este cierto lugar y estarás ahí y yo voy a pasar. Y dice, y cuando pase, tú vas a estar cubierto y te voy a tapar todavía, aparte de donde tú vas a estar escondido, voy a tapar mi rostro con mi mano para que no te llegue pues el resplandor de mi gloria. Y dice, y ya después que haya pasado, vas a ver, pero vas a ver la espalda, no me vas a ver el rostro. ¿Sí? Esto fue lo que Dios le mostró cuando Moisés quería ver su gloria. Y dice que después de días, ya que bajó del monte, dice la Escritura que Moisés, su piel resplandecía, su piel brillaba, estaba como ahora la pintura que usan, glow in the dark, ¿sí? Brillaba en la noche, ¿sí? Estaba brilloso Moisés porque la gloria de Dios le había resplandecido y ni siquiera había visto su rostro, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos de la gloria de Dios? La gloria de Dios llena todo, es todo lo que Dios puede llenar, el espacio que puede llenar. En Apocalipsis 22:5 dice que en el nuevo cielo, en la nueva Jerusalén, dice, no va a haber necesidad de sol, ni de lámparas, ni de nada, porque Dios lo iluminará todo. Dios llenará todo, ¿sí? Él va a ser la luz, Él va a ser la luz. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, en esta parte, inspirado por el Espíritu, dice, vamos a hacer, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, van a estar expulsados del área en donde llena todo Dios. ¿Qué tan lejos vas a estar de Dios para estar destituido de su gloria? Pues muy lejos, muy separado de Dios. Eso es lo que significa estar destituido de la gloria de Dios. Imagínate, te puedes esconder, ¿cómo te escondes del sol en el desierto? No hay hacia dónde vayas. Dice, y el que sea hallado corto va a estar destituido de la gloria de Dios. Va a ser muy, muy distante el estar destituido de la gloria de Dios. Dice la Escritura que es un lugar reservado para Satanás, ¿sí? Y los que le obedecen, los que están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Por cuanto todos pecaron, dice, ahora siendo justificados gratuitamente, es gratis para nosotros, justificados gratuitamente por su gracia. Sí, no hay un costo para nosotros, dice, pero tuvo un alto costo.
el apóstol Pablo usa mucho la analogía de los esclavos, ¿sí? Los esclavos no podían tener propiedades, no podían amasar fortunas, ¿sí? Todo lo que los esclavos trabajaban era para sus amos. Si ellos trabajaban la labor y vendían cosas, el dinero que ganaban era de sus amos, porque ellos pertenecían a sus amos. Ellos nunca podían obtener riquezas, nunca podían hacer riquezas, y no se podían hacer de propiedades, no se podían hacer de nada. Nada les pertenecía porque todo le pertenecía al amo. Como el esclavo le pertenecía a su dueño, todo lo que hacía el esclavo era propiedad del dueño también. Entonces, cuando la palabra de Dios habla aquí, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, nos está enseñando el apóstol Pablo este lenguaje de la redención, que es un lenguaje bíblico para ilustrar lo que Dios hace al librar a los esclavos, ¿sí? Aquellos que no tienen manera de pagar su libertad, dice, alguien más la paga por ellos, ¿sí? A ellos no les costó, pero sí hubo un costo. Alguien pagó por ese rescate, para que sean librados de esa esclavitud. La redención también se menciona en el libro de Ruth, si se acuerdan. Eso fue lo que hizo Boaz por Ruth, la redimió, y a Noemí, Ruth capítulo 3 y 4, ¿sí? Eso fue lo que hizo, lo redimió, pagó el rescate de ellas, tomó posesión de ellas. Y lo que Dios hace a través de esta redención es que nos saca, dice Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos una redención por su sangre, ¿sí? Por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Hay una redención en Dios por su sangre. Ahorita vamos a ver lo que significa sangre también, más adelante. Pero es un regalo, dice, por su gracia. Es un regalo inmerecido y es mediante o por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, si somos justificados, no nos costó, pero hubo un alto precio. Cristo pagó con su vida el precio de librarnos de la esclavitud de las tinieblas y nos puso en un reino de su amado Hijo, en el reino de Cristo, por su sangre. ¿Qué significa su sangre? En versículo 25 nos habla de eso precisamente. A quien Dios puso como propiciación o expiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso, esa es la acción de Dios. Dios hizo esto. Dios puso a Cristo como propiciación. Él hizo esto. Hechos 2:23 dice que Dios sabía de antemano que Cristo iba a ser entregado y iba a ser matado por aquellos impíos. En este caso habla de los romanos, ¿sí? Dios ya sabía lo que iba a suceder. De hecho, Dios envió a Cristo a llevar a cabo esto. Dios hizo esto. Dios puso a Cristo como propiciación, o es la expiación por el pecado. Eso era lo que hacía el Cordero en el Antiguo Testamento. El Cordero cargaba los pecados, entonces el pueblo era perdonado. El Cordero pagaba por los pecados de la gente. Era el que al fin pagaba la cuenta del pecado. Dice Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Lo explica un poquito mejor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en
expiación, en propiciación por nuestros pecados. Dios lo hizo y lo hizo por amor. Dios lo hizo y lo hizo por amor. Versículo 25, a quien Dios puso en propiciación, dice, por medio de la sangre, o que es propiciación por medio de la fe en su sangre. Esta expiación del pecado, cuando menciona por medio de la sangre, no quiere decir que la sangre, cuando menciona la Escritura sobre la sangre, está hablando de muerte, está haciendo una referencia exacta sobre muerte. Ahora nosotros tenemos la idea de la transfusión de sangre, pero en este entonces no había tal cosa como la transfusión de sangre. Así es que cuando alguien se desangraba estaba muerto. No había salida de eso. Cuando alguien perdía la sangre o cuando alguien derramaba su sangre era muerte, significaba muerte. No había manera de recibir una transfusión de sangre en ese tiempo. Entonces, cuando la Escritura nos habla de la sangre de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo, ¿sí? La sangre de Cristo que fue derramada, porque no había otra remedio para el derramamiento de sangre, era muerte. No podías perder la sangre y pensar que ibas a vivir, que ibas a poder vivir. Si alguien se desangraba, ya había acabado ahí su vida. Así que Dios hizo esto para manifestar nuevamente, versículo 21 dice, la ley, a través de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora dice, a través del derramamiento de la sangre de Cristo, dice, ahora Dios también manifiesta su justicia, la hace pública. Dios muestra su justicia, la hace visible a través de Cristo. Ya son dos maneras en las que Dios muestra su justicia o la hace visible. Por la ley, a través de la ley, Dios dice, haz esto, no hagas esto, ¿sí? En los 10 mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Esa es la ley. Dice, Dios ahí muestra su justicia. Dice, y también la muestra a través de la sangre derramada de Cristo, ¿sí? Cristo pagó la justicia, ¿sí? Cristo, al cargar los pecados, Él pagó por la justicia de Dios. Cuando Dios dijo, alguien va a pagar la culpa, no va a tomar a un inocente por culpable, quiere decir que alguien tenía que pagar aquella culpa. Entonces, era la manera de Dios mostrar que iba a ser un justo juicio. Y para con nosotros, su justicia se iba a manifestar habiendo pasado, dice el 25 al final, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, que precisamente al decir pasar por alto es la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿sí? Aquel cordero que fue inmolado y la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas para que cuando el ángel vengador de Dios pasara por ahí, pasara por alto aquella casa, ¿verdad? No entrar en esa casa a entregar muerte, sino que pasara aquella casa por alto. Es Éxodos capítulo 12, es la instrucción de la Pascua. Pues eso es lo que Dios hace cuando tenemos la marca de la sangre de Cristo en nuestra fe, ¿sí? Cuando nuestra fe está marcada, cuando nuestra vida está marcada por la fe en la sangre de Cristo, Dios pasa por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados cometidos. Versículo 26, y aquí ya vamos a terminar. Versículo 26. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo. Entonces Dios, al pasar por alto los pecados, Dios tiene la intención de manifestar su justicia. Y esta es la tercera manifestación de la justicia de Dios, nada más en este texto, de Romanos 3, del 21 al 26. Dios manifiesta su justicia a través de la ley, ¿sí? Cuando nos dice lo que no debemos de hacer,
Dios manifiesta su justicia a través de Jesucristo pagando el pecado de todos. Y Dios manifiesta su justicia perdonando los pecados. Dios muestra su justicia de estas tres maneras: por la ley, por Cristo y en el perdón de los pecados. Y ahorita vamos a ponerlo todo junto. Para que Él sea el justo, Dios hace esto para que Él sea evidente que Dios es justo y que el juicio de Dios es con toda justicia. Dice Romanos 2, versículos 2 al 8. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensan esto, hombres, tú que juzgas a los que hacen estas cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás al juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan la gloria y la honra y la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Dios va a mostrar la justicia para todos nosotros siendo justo, básicamente. ¿Qué quiere decir? Le va a pagar con justicia a los hombres según sus obras, según lo que hayan hecho, ¿sí? Y va a ser evidente, Dios va a tomar justo, va a decir, pecaste, vas a estar destituido. Esta es la paga del pecado, es la muerte, es la separación de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que perdonaron? Que también pecaron, porque todos pecaron. Alguien más pagó por su cuenta. Esto es lo que hace Cristo a los que son de la fe en Cristo. Cristo paga tu cuenta y Cristo es destituido por ti. Cristo paga por tu pecado para que tú no tengas que pagar por tu pecado. Y así Dios es justo. Dios tomó la justicia y castigó a su Hijo en el lugar de todos nosotros, en el lugar de todos los que han creído en Él. Así Dios muestra que Él es justo, ¿sí? Y Dios muestra que Él es el mismo que justifica. Él es el que nos justifica. Tito 3, 4 y 7, ya estamos por terminar. Tito capítulo 3. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual, el Espíritu que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Dios derramó en nosotros el Espíritu para justificarnos, ¿sí? Y esto fue gracia y nos puso como herederos de su reino. Él es el que hace toda la obra. No son obras de justicia nuestras, sino son totalmente la obra de Dios. Y esto solamente lo hace, dice ahí Romanos 3, 26 al final, dice, justifica al que es de la fe en Jesús. No hay nadie más que sea justificado por el sacrificio de Cristo. Solamente son a los que son de la fe en Jesús. Romanos 8, 9 y 10. Romanos 10, 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios va a justificar a todos los que son de la fe en Jesús. Dios no va a tomar al inocente por culpable, porque Dios va a hacer un justo juicio. Dios va a hacer un justo juicio. Y Dios los va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. Y cuando seamos medidos delante de Dios, ¿qué va a encontrar Dios? Que estamos cortos, que no llegamos a la medida de Él, que no llegamos al nivel, ¿sí?, del varón perfecto. Pero cuando venimos en arrepentimiento, cuando venimos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, sin poder pagar nuestra cuenta, siendo nosotros esclavos de las tinieblas, Dios envió a su Hijo a tomar el pecado que nosotros habíamos cometido y fue a la cruz y pagó por él para que nosotros pudiéramos ser perdonados sin tener que gastar, sin tener que pagar nosotros mismos, porque Él lo pagó todo. Él lo pagó por nosotros. Si es que nuestra fe es en Jesús, si es que somos de la fe en Jesús, y a través de su resurrección tenemos la esperanza de una vida eterna con Él, no destituidos de la gloria de Dios como estábamos en las tinieblas, no destituidos de todo el lugar en el que llena Dios, sino en su presencia, sino estando en su presencia. Leo rápidamente y espero que vean un poco mejor este texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Señor, sobre su justicia, que no es nuestra justicia, Señor, sino es la justicia de Cristo, Padre. Y a través de la justicia de Cristo podemos estar en su presencia, Señor. Es solamente por su gracia, es algo que no podemos nosotros pagar, es algo que no podemos comprar, sino es solamente, Señor, un regalo, Señor, que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Y por eso venimos, Señor, en arrepentimiento, Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados para que seamos, Señor, incluidos, Señor, para que podamos ser aceptados, Señor, en Cristo Jesús, porque si no hay arrepentimiento y perdón, estamos destituidos, Señor, de su gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos a Cristo, por revelarnos, Señor, que a través de Cristo hay salvación para nuestras vidas y podemos venir confiadamente, Señor, hacia usted por la gracia, Señor, mostrada a nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su palabra. Bendiga, Señor, esta palabra, Señor, y que quede en nuestros corazones, que sea guardada en nuestros corazones, Señor, para seguir nutriendo nuestras vidas, Señor, y seguir viviendo para ellas, Señor. Seguir recordando, Señor, que usted ha pagado, Señor, por nuestra redención. Gracias, Señor, y acompáñenos, Señor, al salir de este lugar. Le pedimos que sea con cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.